Theodora Winslow consultó la hora en su reloj. Las 11:30 de la mañana. Faltaba exactamente una hora para la boda. Cerró los ojos y respiró hondo, apretando contra su pecho el pequeño ramo de peonías blancas que ella misma había recogido esa mañana en el jardín de su padre. «Solo respira», se susurró mientras arrancaba el motor de su viejo Volvo. El coche había sido su fiel compañero desde su época universitaria. «Los programadores ganan bien, Theo. Búscate algo decente», le había dicho Ambrose, pero de algún modo ella no podía desprenderse de este pedazo de su antigua vida. Theodora planeaba conducir hasta la capilla para pasar un rato tranquilo antes de la ceremonia. Siempre le había gustado la soledad antes de los acontecimientos importantes, un hábito extraño para una persona extrovertida, pero eficaz. Las damas de honor, la madre y la organizadora de la boda llegarían más tarde. Justo cuando salía de la entrada de la casa, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Parada en Maplewood Park. Tenemos que hablar. Es sobre Ambrose. Es importante». «¿Otra sorpresa?», pensó Theodora, sonriendo. A Ambrose le gustaba organizar sorpresas. El día de su primera cita, había organizado un picnic en la azotea del rascacielos donde trabajaba como analista financiero. «¿Ves esa ciudad? Estará a tus pies», dijo entonces, y Theodora se sintió como la heroína de una comedia romántica. El parque Maplewood estaba vacío, nada sorprendente para ser martes. Theodora detuvo el coche al borde de un callejón bordeado de arces. Las hojas empezaban a amarillear y el viento las agitaba ligeramente. Abrió la puerta, pero enseguida oyó el ruido de unos tacones detrás de ella. Al girarse bruscamente, Theodora vio a una mujer alta y esbelta. La desconocida parecía salida de la portada de una revista de moda. Postura perfecta, pelo color ceniza recogido en una coleta alta y un austero traje color burdeos. «¿Es usted Theodora?», preguntó la mujer con una leve sonrisa. «Sí, ¿y tú eres...?» «Soy Site Malvari». La mujer extendió la mano con dedos largos y finos. «Tengo que enseñarte algo por teléfono. Se trata de Ambrose». Theodora se puso tensa. Algo en la voz de la tal Soisite la hizo fruncir el ceño, pero la curiosidad se apoderó de ella. Salió del coche y dejó las llaves en el contacto. «¿Qué ocurre? ¿Eres colega suyo?». Soisite se rió, una risa que sonó como el tintineo de una copa de cristal al romperse en un suelo de mármol. «Oh, soy mucho más que un colega, querida». Theodora no tuvo tiempo de reaccionar cuando Soisite cerró de golpe la puerta del coche y pulsó el botón de la alarma. Las puertas del Volvo se cerraron con un clic inconfundible. «¿Pero qué demonios?». Theodora tiró de la manilla de la puerta. «Ábrela ya». Soisite sacudió la cabeza y sus ojos brillaron con frialdad. «Este es mi regalo de bodas, Theodora. Un pequeño respiro para que pienses si quieres casarte con el hombre que se ha estado acostando conmigo durante los últimos 6 meses». Theodora sintió que el mundo a su alrededor se detenía. 6 meses. Exactamente el mismo tiempo que ella y Ambrose llevaban planeando su boda. «Mientes». Las palabras salieron automáticamente, pero una voz interior ya susurraba. «¿Recuerdas aquellas reuniones nocturnas? ¿Los viajes de negocios a Boston? ¿Las extrañas llamadas telefónicas que contestaba en la otra habitación?». «Ojalá mintiera», suspiró Soisite con fingida simpatía. «Pero, por desgracia, estoy diciendo la verdad. ¿Y sabes una cosa? No eres la primera prometida de Ambrose a la que ha engañado, y no creo que seas la última». Theodora golpeó el cristal con el puño. «Si dice la verdad, ¿por qué me encierra aquí? Déjame hablar con él». «Cariño». Soisite se apoyó en la ventana y su aliento dejó una ligera estela en el cristal. «Porque quiero que sientas lo mismo que yo sentí cuando vi tus fotos de compromiso en su Instagram. Impotencia, humillación, rabia». Theodora se quedó helada. Recordó cómo Ambrose había insistido en publicar sus fotos en las redes sociales. «Que todo el mundo sepa que eres mía»,
le había dicho entonces, y a ella le había parecido romántico. Ahora esas palabras habían adquirido un significado completamente diferente. La boda se ha cancelado. Soisite agitó la mano teatralmente. Disfruta de tu soledad, programador. No hay señal de teléfono en esta zona y tu coche es viejo. Seguro que alguien te encuentra esta noche. Soisite dio media vuelta y se dirigió al Bentley negro aparcado a la sombra de los árboles. Fue ahora cuando Theodora se fijó en el coche. ¡Para! Theodora golpeó la ventanilla. ¡Vuelve! Pero Soisite le hizo un gesto con la mano y subió al coche. Un momento después, el Bentley dobló la esquina a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. Theodora se desplomó en el asiento, con el maquillaje de boda estropeado por las lágrimas. Sus pensamientos revoloteaban febrilmente entre la negación y la ira, entre el deseo de creer a Ambrose y la incómoda constatación de que muchos detalles empezaban a encajar de repente. Se habían conocido hacía 3 años en un congreso de tecnología en Seattle. Theodora estaba presentando su nueva empresa de software de datos médicos. Ambrose asistía a la conferencia como representante de una empresa de inversión que buscaba proyectos prometedores. Se cruzaron en la cola del café y él la cautivó de inmediato con su confianza y sus conocimientos del mercado tecnológico. Una mujer inteligente es un tesoro escaso, había dicho entonces, y Theodora, acostumbrada a la actitud condescendiente de los hombres del sector, se sintió conquistada por su respeto hacia su inteligencia. Al menos, eso le pareció a ella. Su romance se desarrolló rápidamente. 2 meses más tarde, Ambrose la convenció para que se trasladara de Seattle a Chicago, donde estaba la sede de su empresa. Tu startup puede operar desde cualquier parte del mundo, insistió, y Theodora aceptó, aunque eso significara separarse de su equipo y perder el contacto personal con los clientes. Poco después de la mudanza, Ambrose le presentó a su jefe, que le ofreció comprar su startup. La suma era impresionante, pero inferior a la que Theodora podría haber recibido si hubiera seguido desarrollando la empresa por su cuenta. Ambrose insistió. Es un gran trato, Theo. Podrás centrarte en nosotros en lugar de pasar todo el tiempo metida en tu portátil. Y ella había aceptado. Otra vez. Ahora, sentada en el coche cerrado, Theodora vio todo el patrón por primera vez. Cómo la había separado gradualmente de sus amigos, cómo la había convencido de que sus aspiraciones profesionales eran un poco egoístas, cómo le había insinuado sutilmente que su ropa era demasiado sencilla para sus eventos corporativos. Cada vez, ella había cedido, viéndolo como un compromiso por amor. Y cada vez era un paso más lejos de su verdadero yo. En los últimos meses, ha estado inmersa en la organización de la boda mientras su nuevo proyecto, una plataforma para desarrolladores de juegos independientes, permanecía inactivo. Tendrás mucho tiempo para trabajar después de la luna de miel, le había dicho Ambrose. Y ella se lo creyó. Theodora se secó las lágrimas y se miró en el espejo retrovisor. Su pelo castaño, habitualmente bien peinado, estaba revuelto, el rímel corrido bajo los ojos, dándole el aspecto de una mujer maltratada. Esta no soy yo, pensó. Esta no es la Theodora Winslow que, a los 22 años, consiguió su primer millón en inversiones. No la que dormía en un colchón inflable en la oficina porque no quería perder tiempo conduciendo hasta casa. Sacó el teléfono del bolso. Al contrario de lo que había dicho Soisite, había señal, aunque débil, una sola barra. Theodora miró la hora. Faltaban 45 minutos para que comenzara la ceremonia. La mayoría de los invitados ya deberían haberse reunido en la capilla. Sus padres, su hermana, sus amigos. El dedo de Theodora se posó sobre el contacto de Ambrose. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía ahogar el sonido del motor que había olvidado apagar. Lo primero era lo primero, tenía que salir de aquí.
Theodora intentó bajar la ventanilla, pero los elevalunas no respondían. Soisite debía de haber activado el seguro para niños o algo así. Las llaves seguían en el contacto y el motor estaba en marcha, pero era imposible salir del coche. En ese momento, un ciclista con un uniforme deportivo de vivos colores se acercó al parque. Theodora agitó los brazos frenéticamente, atrayendo su atención. El hombre de mediana edad la miró sorprendido. ¡Socorro!, gritó ella, bajando la ventanilla de la puerta del conductor lo suficiente para que la oyeran. «¡Estoy encerrada en el coche!». El ciclista se acercó. «¿Qué le pasa? ¿Estás enferma?». «No, estoy encerrada aquí». Theodora notó la incredulidad en sus ojos. Una mujer vestida de novia, encerrada en su propio coche con el motor en marcha. «Por favor, llame a los servicios de emergencia o busque un mecánico». «No tengo teléfono, estoy en prácticas», respondió el hombre, pero se detuvo. «¿Seguro que no puede abrir las puertas?». «Sí». Theodora tiró de la manilla para mayor claridad. «Están bloqueadas». El ciclista frunció el ceño y rodeó el coche, examinando las cerraduras. «Quizá un desbloqueo de emergencia. Mira en la guantera o debajo del asiento». Theodora empezó a buscar frenéticamente. La guantera, los bolsillos de las puertas, el espacio bajo los asientos, nada que pudiera indicar un desbloqueo de emergencia. El viejo Volvo no estaba equipado con sistemas de seguridad modernos. No había nada. La desesperación empezó a apoderarse de ella con renovado vigor. «Mira», el ciclista parecía preocupado. «Llegaré a una gasolinera, allí debería haber un mecánico. Está a unos 5 kilómetros de aquí». «Gracias», exhaló Theodora. «Dese prisa, por favor». Mientras el ciclista se alejaba, Theodora volvió a coger el teléfono. Podía llamar a los servicios de emergencia, pero eso significaba escándalo, policía, interrogatorios, todo lo que quería evitar el día de su boda. Pero todavía había boda. Merecía la pena creer en la palabra de un desconocido. Su dedo volvió a posarse sobre el contacto de Ambrose. Tenía que oírle decir la verdad, ahora mismo. Theodora pulsó el botón de llamada y el teléfono empezó a marcar. Un pitido. 2, 3. «Vamos, Ambrose, contesta», pensó, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 4 pitidos. 5. «Hola, se ha comunicado con Ambrose Radley. Deje un mensaje después de la señal». Theodora colgó la llamada, con las manos temblorosas. Por supuesto podía estar ocupado. Se suponía que se estaba preparando para la ceremonia, mezclándose con los invitados, tal vez incluso buscándola. Pero el gusano de la duda ya se había colado en sus pensamientos, envenenando todo aquello en lo que había creído durante los últimos 3 años. Marcó el número de su hermana Cordelia. «Tío, ¿dónde estás?». La voz de su hermana sonaba tensa. «Todos están esperando, mamá está al borde de un ataque de nervios». «Cord, yo...». Theodora vaciló. «Estoy en Maplewood Park, encerrada en el coche». «¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido?». Cordelia sonaba completamente desconcertada. «Es una larga historia. ¿Está Ambrose contigo?». La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga. «No, Theo. Ambrose aún no ha llegado. Su padrino dice que no ha podido localizarlo en la última media hora». Theodora sintió un escalofrío. «¿Y sus padres?». «Están aquí, esperando. Parecen preocupados». Cordelia bajó la voz. «Theo, ¿qué pasa? ¿Has cambiado de opinión?». «No», respondió Theodora automáticamente, pero se corrigió de inmediato. «Cord, una mujer se me acercó. Dijo que era la amante de Ambrose». Pausa de nuevo. «Dios mío, Theo. ¿Lo sabías?». La pregunta acaba de salir de mi boca. «No, claro que no», exclamó Cordelia. «Pero...». vaciló. «¿Pero qué?». «Pero siempre sentí que había algo raro en él. Es demasiado perfecto, como si interpretara un papel». Theodora cerró los ojos. Su hermana siempre había sido más perceptiva con la gente. «Cord,
Necesito tu ayuda. Estoy atrapada aquí y... El teléfono sonó de repente y la pantalla se quedó en blanco. Lo último que necesitaba en esta situación era una batería muerta. ¡Mierda! Teodora golpeó el volante con impotencia. Miró a su alrededor. El parque seguía vacío. Solo el viento movía las hojas caídas por los senderos. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Faltaban 30 minutos para la ceremonia, pero Teodora ya sabía que no habría boda. Al menos no hoy, y probablemente tampoco con Ambrosio. Teodora miró la pantalla descolorida de su teléfono y maldijo. Justo en ese momento, cuando la comunicación era vital, la batería había decidido rendirse. Pero en el coche había un adaptador. Lo buscó a tientas en la guantera y enchufó el teléfono. Solo tardaría unos minutos en hacer otra llamada. Mientras el teléfono se cargaba, Teodora intentó calmarse y pensar racionalmente. 3 años de relación, 3 años que de repente estaban en duda por las palabras de un desconocido. ¿Valía la pena creer en Soisite? ¿Y si no era más que una loca obsesionada con Ambrose decidida a perturbar la boda? Pero Teodora no podía ignorar la forma en que todos los detalles empezaban a encajar en su cabeza, como si fueran partes de un complejo código que se había negado a depurar durante tanto tiempo, esperando que los errores desaparecieran por sí solos. El teléfono emitió un pitido. Había carga suficiente para encenderlo. Teodora marcó con decisión el número de Ambrose. Esta vez contestó tras el segundo pitido. «¿Tío?» Su voz sonaba tensa. «¿Dónde estás? Todo el mundo te busca». «Estoy en Maplewood Park», respondió secamente, intentando controlar el temblor de su voz. «Encerrada en mi coche». «¿Qué? ¿Cómo has entrado ahí?» «Theo, faltan 20 minutos para la ceremonia». Teodora respiró hondo. «Me encerró aquí tu señora, Ambrose». Silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Teodora casi podía sentir físicamente a Ambrose calculando febrilmente sus opciones. «¿De qué estás hablando?», dijo al fin, y había una nota de desconcierto en su voz. Demasiado jugado, demasiado ensayado. «¿Qué señora?» «Soisite Malvari». El nombre de la mujer sonó como una acusación. Alta, delgada, pelo ceniciento. ¿Te suena? Silencio de nuevo, pero esta vez más breve. «Theo, cariño», su voz se volvió congraciadora, el mismo tono que utilizaba cuando quería tranquilizarla o convencerla de algo. «No conozco a ningún Soisite. Alguien ha decidido gastarte una broma cruel». Teodora cerró los ojos. Una parte de ella quería creerle, solo para que todo volviera a las mentiras familiares y cómodas. Pero ahora, en este coche, por fin había decidido dejar de engañarse a sí misma. ¿Lo hizo? Su voz se volvió gélida. Entonces, ¿por qué conocía todos los detalles de nuestra boda? ¿Por qué conocía mi profesión? ¿Por qué ha dicho que os acostáis desde hace 6 meses, exactamente el mismo tiempo que llevamos planeando la boda? Theo, escucha. No, escucha tú, me interrumpió. Todas esas reuniones nocturnas, los viajes a Boston una vez al mes, las llamadas secretas. Fui tan tonta de creerte, confiar en ti. Oyó a Ambrose exhalar. No es lo que crees que es. Clásico. Es lo que todo traidor atrapado infraganti dice. ¿Qué es, Ambrose? Ilumíname. Soisite. Dudó. Sí, la conozco. Es una colega. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos, pero no hay nada entre nosotros, lo juro. Teodora se echó a reír, y su risa sonó amarga incluso para sus propios oídos. ¿No hay nada? Entonces, ¿por qué me encerró en el coche 1 hora antes de nuestra boda? Ella siempre ha sido rara. Tal vez tiene algún tipo de obsesión. Theo, ya sabes cómo reaccionan algunas mujeres conmigo. Esta es la petulancia que solía tomar por confianza, el egocentrismo que solía disfrazar de carisma. Sí, las mujeres están locas por ti, ¿verdad?, dijo Teodora con ironía.
tanto como para encerrar a tu prometida en el coche, fijar fechas concretas para tus encuentros y conducir un Bentley. Por cierto, ¿de dónde ha sacado solo un colega un coche así? Ambrosio volvió a callarse. Teodora casi podía verlo repasar mentalmente las posibles excusas, tratando de encontrar una que pudiera tragarse. Igual que hacía cuando le explicaba por qué debía vender su startup, por qué debía mudarse a Chicago, por qué debía alejarse de sus antiguos amigos que eran una mala influencia para ella. Su padre es rico, dijo finalmente. Mira, Teo, no discutamos esto ahora. Dime exactamente dónde estás y enviaré a alguien a recogerte. Podemos posponer la ceremonia una hora. Se lo explicaré todo a los invitados. Teodora recordó el día en que ella y Ambrose habían discutido el lugar de la boda. Ella quería una pequeña ceremonia al aire libre con sus amigos y familiares más cercanos. Él había insistido en una lujosa capilla y 200 invitados, la mayoría de los cuales eran sus socios y colegas. Esto es importante para mi carrera, Teo. ¿No quieres apoyarme? Y ella cedió, como siempre. No, dijo Teodora en voz baja. ¿Qué? Teo, no puedes sentarte ahí para siempre. El parque cerrará. Quiero decir, no quiero que envíes a alguien, y no quiero posponer la ceremonia. Teo, había irritación en su voz. No actúes como un niño. Una loca te ha encerrado en un coche y ahora estás dispuesto a cancelar nuestra boda por sus delirios. Ese tono, el mismo tono condescendiente que utilizaba para dirigirse a ella cuando hacía algo poco razonable, como cuando ella quería seguir trabajando en su proyecto después de vender la startup. Tío, no seas infantil, tienes un buen dinero, disfruta de la vida. Respóndeme a una pregunta, Ambrose, intentó hablar Teodora con calma. ¿Te acostaste con Soisite? No, respondió él con demasiada rapidez. Por supuesto que no. Bien, hizo una pausa. Ahora dime la verdad. El silencio en la línea se prolongó. Teodora conocía el truco. Ambrosio siempre hacía una pausa antes de decir algo serio, como si estuviera reflexionando. A ella le parecía un signo de reflexión. Ahora se daba cuenta de que era una manipulación, una forma de dar peso a sus palabras. Theo, dijo por fin en voz baja, Soisite y yo tuvimos algo, pero no significó nada. Fue un error. Teodora sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez no por la conmoción o la pena, sino por la rabia. ¿Cuándo? Preguntó bruscamente. ¿Acaso importa? Sí, claro que importa, casi gritó. ¿Cuándo empezaste a acostarte con ella? Ambrose suspiró. Hace 8 meses, pero solo un par de veces. Te lo juro, Teo, no significó nada para mí. 8 meses, antes de que empezaran a planear la boda. Le propuso matrimonio mientras ya la estaba engañando. ¿Y por qué debería creerte? Porque te quiero, dijo, con un tono suplicante en la voz. Teo, eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Soisite fue un error, un momento de debilidad. Teodora recordó su primera pelea, a los 6 meses de relación. Ella se había quedado hasta tarde en el trabajo, cancelando una cena que él había planeado con unos clientes importantes. Ambrose se puso furioso. Has minado mi reputación. ¿Crees que tu pequeño proyecto es más importante que mi carrera? No le dirigió la palabra durante 3 días hasta que ella se disculpó, a pesar de que le había advertido de antemano que tal vez no llegaría. ¿Una debilidad momentánea que duró 8 meses? Teodora sonrió amargamente. ¿Y cuántas otras Iambabi de ese tipo has tenido? Ninguna. Teo, te juro. Deja de jurar, interrumpió ella bruscamente. Ya no creo en tus juramentos. Se hizo el silencio. Teodora oyó su propia respiración agitada y el ruido lejano de los coches de la autopista más allá del parque. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Ambrosio. ¿Vas a cancelar la boda por un error? Piensa en los invitados, en el dinero que nos hemos gastado. El dinero.
Por supuesto que sacó el tema del dinero. Ambrose siempre medía todo en dólares, incluso su relación. Theodora recordó la fiesta de compromiso. Ambrose había insistido en que se pusiera un vestido que él mismo había elegido, demasiado revelador, demasiado llamativo para su gusto. Debes ir adecuada, Theo. Mi prometida no puede venir en vaqueros. Cuando ella intentó objetar, él la avergonzó. Me he gastado $4,000 en ese vestido. ¿No puedes hacer algo tan pequeño por mí? Y ahora intentaba manipularla de nuevo, apelando a la culpa y a la responsabilidad. ¿Sabes qué, Ambrose?, dijo Theodora con calma. No me importa el dinero. Tampoco me importan los invitados. La mayoría son colegas tuyos que ni siquiera conozco. Theo, no hagas ninguna estupidez. Otra vez ese tono condescendiente, como si fuera una niña irracional, no una mujer adulta que ha construido un negocio desde cero. Ya he hecho estupideces, respondió ella. La mayor estupidez es creer que alguna vez me has respetado. ¿Pero qué dices? Claro que te respeto. No, dijo Theodora con firmeza. Nunca me has respetado. Querías controlarme. Me convenciste de que vendiera mi empresa, de que renunciara a mis sueños, de que me mudara a una ciudad donde no tengo más amigos que tus colegas. Me aislaste para hacerme dependiente de ti. Ambrose resopló. No seas tan dramático. Te ayudé a conseguir un acuerdo lucrativo para tu nueva empresa. Te presenté a gente poderosa. Sin mí, seguirías sentado en tu piso de Seattle intentando conseguir inversores. Tal vez, aceptó Theodora, pero sería más feliz y seguiría siendo yo. Recordó las navidades de hacía 2 años, cuando habían ido a Aspen a esquiar con los amigos de Ambrose. Theodora nunca se había subido a unos esquís, pero él había insistido en que lo intentara. Todos mis amigos esquían. No querrás parecer un cuervo blanco, ¿verdad? Se había roto la muñeca el primer día intentando dominar una pendiente demasiado difícil para una principiante. A Ambrose le molestó que tuviera que pasar el resto de sus vacaciones en un hotel. Por eso te dije que tomaras clases de antemano, Theo. Ahora nuestras vacaciones están arruinadas. Theo, escucha. La voz de Ambrose se volvió más suave, casi suplicante. Sé que metí la pata, pero podemos superarlo. Nos queremos. ¿Nos amamos? Theodora dudó. Definitivamente amaba a Ambrose. O más bien, la imagen del hombre que ella pensaba que era, fuerte, seguro, exitoso. Un hombre que la veía como a una igual. Pero el verdadero Ambrose, el que la engañaba, la manipulaba, controlaba cada aspecto de su vida. ¿Sabes de lo que me acabo de dar cuenta, Ambrose?, dijo Theodora en voz baja. Nunca me amaste. Te encantaba la idea de poseerme. Una esposa trofeo que renunció a una exitosa carrera por ti. Inteligente pero sumisa. Lo bastante atractiva para impresionar a tus colegas, pero no lo bastante brillante para eclipsarte. Eso es ridículo, soltó, y por fin se le cayó la máscara de novio cariñoso. No estás en posición de analizar mis sentimientos. Estás sentado encerrado en tu basura mientras cientos de personas esperan a que empiece la ceremonia. Este es el verdadero Ambrose, el que siempre sintió bajo la superficie pero se negó a ver. ¿Y de quién es la culpa?, preguntó Theodora. Tú me engañaste, Ambrose, con una mujer que estaba tan obsesionada contigo que me encerró en el coche para arruinar la boda. Ya he dicho que fue un error. Hay un deje de irritación en su voz. ¿Qué más quieres que te diga? La verdad, respondió Theodora con sencillez. Toda la verdad. Ambrose guardó silencio y cuando volvió a hablar su voz sonaba tensa, como si cada palabra le doliera. Toda la verdad. ¿Quieres la verdad? Soisite y yo salimos antes de conocerte. Ella trabaja en una empresa rival. Nuestra relación era complicada. Cuando te conocí, pensé que había terminado con Soisite. Pero entonces nos encontramos en una conferencia en Boston. Theodora recordó. 10 meses atrás. Ambrose había vuelto de Boston de un humor extraño, excitado pero tenso.
En aquel momento, ella lo atribuyó al éxito de las negociaciones. Y reanudamos nuestra relación. No estoy orgullosa de ello, tío, pero te elegí a ti. Te propuse matrimonio. Cuando ya había empezado a engañarte, dijo Theodora con amargura. Intenté romper con ella, continuó Ambrose, ignorando su comentario. Varias veces, pero ella es persistente y tiene información que podría perjudicar mi carrera. Theodora enarcó una ceja. ¿Te está chantajeando? No exactamente, respondió él con evasivas. Digamos que hemos tenido algunos proyectos en común, no exactamente ortodoxos. Ortodoxos. ¿Qué quiere decir eso? Ambrose suspiró. Utilizamos información privilegiada para algunos tratos. Nada ilegal, solo en una zona gris. Theodora cerró los ojos. Por supuesto. Ambrose siempre estaba dispuesto a saltarse las normas para obtener beneficios. ¿Cuántas veces se había jactado de haber vencido al sistema o de haber encontrado un resquicio legal? Ella siempre había pensado que formaba parte de su sentido de los negocios. Ahora se daba cuenta de que era una falta de brújula moral. Entonces, dijo lentamente, ¿te acostaste con ella por miedo a que arruinara tu carrera? No solo por eso, admitió Ambrose. Soisite es seductora, peligrosa, todo con ella es intenso. Theodora sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. No solo la traición, sino la comparación, y estaba perdiendo. Ya veo, su voz sonaba hueca. Yo era la opción segura, una esposa cómoda. No, Theo, tú no entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, interrumpió ella. Yo era tu tapadera, una novia respetable de la que presumir ante clientes y jefes, mientras que Soisite era tu verdadera pasión. Eso no es verdad, exclamó Ambrose. Tío, te quiero de verdad. Soisite es solo una. Atracción física. Es contigo con quien quiero construir una vida. Theodora rió amargamente. ¿Una vida basada en mentiras? No, gracias. ¿Vas a arruinarlo todo por un error? Había una nota suplicante en su voz. No es un error, Ambrose. Es un sistema de mentiras y manipulación. Recordó cómo, 3 meses atrás, se había ofrecido a revisar el acuerdo prenupcial que había redactado el abogado de Ambrose. Algunas de las cláusulas le parecían injustas, sobre todo las relativas a sus futuros proyectos. Ambrose se puso furioso. ¿No confías en mí? Después de todo lo que he hecho por ti, no le dirigió la palabra durante una semana hasta que accedió a firmar el borrador original. Theo, por favor, la voz de Ambrose temblaba. Haré lo que sea para arreglar esto. Cortaré todo contacto con Soisite. Podemos ir a terapia con un psicólogo. Cambiaré. Las palabras que una vez le llegaron al corazón ahora sonaban huecas. Es demasiado tarde. ¿Sabes qué es lo más triste, Ambrose?, dijo Theodora en voz baja. Creo que piensas que me amas, pero no sabes lo que es el verdadero amor. Para ti, el amor es control, posesión. Nunca me has visto como una igual. Eso no es verdad, se opuso. Siempre he admirado tu inteligencia, tu fuerza. Pero hiciste todo lo que pudiste para minar mi autoestima, controlando con quién socializaba, qué vestía, cómo me veía. Incluso mi carrera fue sacrificada por tu ego. Theodora oyó voces apagadas en el teléfono. Alguien hablaba con Ambrose. Theo, escucha. Su voz se puso tensa. Tu hermana está aquí. Quiere hablar contigo. Vamos, aceptó Theodora. ¿Theo? La voz de Cordelia sonaba preocupada. ¿Te encuentras bien? Podemos enviar a alguien a buscarte. Estoy bien, Cord, respondió Theodora sintiéndose extrañamente tranquila. Pero no habrá boda. Ya me he dado cuenta, dijo Cordelia en voz baja. Y, francamente, me alegro. Ambrose no es el hombre que parece ser. ¿Lo sabías? Theodora sintió una punzada de resentimiento. No sobre Soisite, pero he visto cómo te trata, cómo cambias a su alrededor. Te vuelves más pequeño, más callado.
Tú no eres así, Theo. Teodora sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez de gratitud. Su hermana veía la verdad, incluso cuando ella misma se negaba a verla. Gracias, Cord. ¿Puedes explicárselo a los invitados? No creo que pueda... Por supuesto, dijo Cordelia con firmeza. Pero primero tenemos que sacarte de ahí. ¿Dónde estás exactamente? Teodora le explicó su ubicación en Maplewood Park. Enviaré a los servicios de emergencia de papá, dijo Cordelia. Llegarán en 15 minutos. Aguanta, hermanita. Gracias, Cord. Cuando Cordelia colgó, Teodora respiró hondo. Se sentía devastada, pero extrañamente liberada. Era como si el gran peso que había estado cargando durante los últimos 3 años finalmente hubiera caído de sus hombros. El teléfono volvió a sonar. Ambrose. Theo. Su voz sonaba desesperada. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. No, Ambrose, respondió con calma. Hay cosas que no se pueden arreglar. La confianza es una de ellas. Te arrepentirás de esto. Su tono cambió de repente, frío y amenazador. Nunca volverás a encontrar a otro hombre como yo. Teodora sonrió. Espero que no. Pulsó el botón de fin de llamada y se reclinó en el asiento. Al otro lado de la ventana, el parque empezaba a oscurecer. En algún lugar a lo lejos oyó una sirena. Probablemente los servicios de emergencia que Cordelia había llamado. Teodora cerró los ojos y se permitió respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo. La boda se había cancelado. Su vida con Ambrose había terminado, pero su propia historia no había hecho más que empezar. La sirena sonaba cada vez más fuerte. Teodora se secó las lágrimas con el dorso de la palma de la mano, dejándose marcas negras de rímel en la piel. Su impecable maquillaje de boda se había estropeado por fin, pero ahora parecía tan insignificante. Se miró en el espejo retrovisor. El pelo revuelto, los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido. En lugar de una novia impecable, el reflejo era el de una mujer que acababa de experimentar el colapso de las ilusiones que con tanto esfuerzo había creado para sí misma durante los últimos 3 años. Liberarse físicamente es solo la mitad de la batalla, pensó Teodora. Sería mucho más difícil liberarse de los pensamientos y hábitos que había desarrollado mientras se adaptaba a Ambrose. Unos minutos más tarde, una camioneta de los servicios de emergencia se detuvo junto a su coche. 2 hombres uniformados evaluaron rápidamente la situación y se pusieron manos a la obra. Uno de ellos llamó a la ventanilla. «Señora, vamos a sacarla de ahí. No se preocupe, solo tardaremos unos minutos». Teodora asintió, extrañamente tranquila. Después de la montaña rusa emocional de la última hora, sintió un distanciamiento casi surrealista, como si estuviera observando desde la barrera. Los rescatadores trabajaron con rapidez y profesionalidad. Uno de ellos utilizó una herramienta especial para abrir un pequeño hueco entre la puerta y el marco, y luego introdujo un dispositivo que lo fue ensanchando gradualmente. Al cabo de 5 minutos, la puerta cedió, y Teodora pudo por fin salir de su prisión de metal. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó el socorrista, observando atentamente su vestido de novia. «¿Quiere que llamemos a la policía? Parece una situación extraña». «No, gracias», sacudió Teodora con la cabeza. «¿Le ha explicado mi hermana lo que ha pasado?» «Solo que se quedó encerrada accidentalmente en el coche», contestó el hombre, que claramente no creía que algo así fuera posible. «Baseoa, sobre todo con una novia el día de su boda». «Algo así», sonrió débilmente Teodora. «La boda se ha cancelado. ¿Puedes dejarme en la capilla de San Miguel? Necesito hacer algunos recados que hacer». Los socorristas se miraron, pero no hicieron ninguna pregunta. «Por supuesto, señora. Suba al coche». Mientras conducían por las calles del atardecer, Teodora miraba por la ventanilla las casas, los árboles y la gente que iba a lo suyo, ajena al drama que se desarrollaba en su vida.
Qué extraño es darse cuenta de que para ti el mundo se ha detenido, mientras que para los demás sigue girando como si nada hubiera pasado. Theodora recordó la mañana del día en que Ambrose la invitó a salir por primera vez. Estaba sentada en una cafetería al otro lado de la calle del centro de convenciones de Seattle, viendo una presentación de su startup antes de una importante reunión con inversores. Su empresa, Neurodata, desarrollaba software para analizar datos médicos mediante inteligencia artificial. 3 años de investigación, noches sin dormir y riesgos locos. Y estaba a punto de lograr un gran avance. ¿Es usted Theodora Winslow? Se acercó a su mesa un hombre alto con un traje perfectamente entallado. Sí, levantó la vista, molesta por la interrupción de su concentración. Ambrose Radley, Aspen Capital, le tendió la mano. Ayer estuve en su presentación previa. Un trabajo impresionante. Theodora recordaba que algo en su interior se estremeció ante su sonrisa y su apretón de manos. En aquel momento pensó que era el comienzo de una relación comercial que podría llevar a su empresa al siguiente nivel. Qué equivocada estaba. El coche se detuvo, sacando a Theodora de sus recuerdos. Se detuvieron frente a la capilla. Todavía había muchos coches en el aparcamiento. Probablemente los invitados estaban confusos por la ausencia de los novios. Gracias, dijo Theodora a los salvadores. Ya me encargo yo. Salió de la camioneta y sintió que se le apretaba el corazón al ver los adornos de boda a la entrada de la capilla. Los lirios y las rosas blancas, las cintas color crema, el elegante arco bajo el que iba a pasar, era exactamente como Ambrose había querido, no como ella había soñado. Theodora recordó su discusión sobre las flores. Ella había querido flores silvestres y verdes, su estilo natural. Los lirios y las rosas son más tradicionales, querida. ¿Qué pensarán mis colegas de una novia que elige hierbajos en lugar de flores? Como siempre, cedió, convenciéndose de que no era gran cosa, que en las relaciones había que hacer concesiones. ¿Pero eran compromisos? ¿O se estaba disolviendo lentamente en él, perdiéndose pieza a pieza con cada concesión? Cordelia salió de la capilla. Su hermana siempre sabía percibir el momento. Cuando vio a Theodora, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. ¿Cómo estás?, preguntó Cordelia, separándose y mirando a su hermana detenidamente a la cara. Como alguien que acaba de escapar de un desastre, pero aún no se ha dado cuenta del todo, respondió Theodora con sinceridad. ¿Siguen aquí los invitados? La mayoría se marcha. Les dije que se habían producido circunstancias imprevistas y que la boda se había aplazado. No entré en detalles. Ambrosio se fue en cuanto habló contigo. Sus padres están furiosos. Me lo imagino, suspiró Theodora. ¿Mamá y papá? Esperaban en el coche. Papá quería ir a buscar a Ambrose y tener una charla de hombre a hombre, pero le convencí de que eso no serviría de nada. Theodora sonrió débilmente. Su padre, a pesar de su carácter apacible, siempre estaba dispuesto a defender a sus hijas. Había pensado que Ambrose era como su padre, igual de fuerte y cariñoso. Qué amarga idea equivocada. Tengo que hablar con el organizador de la boda, dijo Theodora cuadrando los hombros, y recoger mis cosas de la habitación de la novia. Iré contigo, la cogió de la mano Cordelia. Entraron en el edificio por una entrada lateral, evitando el vestíbulo principal donde aún podía haber invitados. El pasillo conducía a una pequeña habitación reservada para la novia y sus damas de honor. Todavía había neceseres, zapatos y pequeños regalos para las damas de honor. Unas caras pulseras que Ambrose había elegido. Esto dará la impresión adecuada, había dicho entonces, aunque Theodora había querido regalar algo más personal, que reflejara su relación con cada una de las mujeres. Theodora se acercó al espejo y se miró detenidamente. En el reflejo, vio algo más que un maquillaje estropeado y el pelo revuelto. Vio a una mujer que poco a poco volvía a ser ella misma. Hace 3 años, antes de conocer a Ambrose,
Theodora era conocida por su agudeza mental, su franqueza y su ética de trabajo inflexible. Vestía ropa cómoda, rara vez se maquillaba y no temía decir lo que pensaba. Sus amigos la apreciaban por ser honesta y fiel a sus principios. Cuando llegó Ambrose, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, poco a poco. ¿Por qué no te pones algo más femenino para esta reunión, querida? Tu pelo es precioso, pero ¿qué tal un peinado más elegante? Esa costumbre tuya de interrumpir a la gente podría percibirse como una grosería. Cada comentario que él hacía, cada consejo estaba envuelto en preocupación y cumplidos, para que ella no se diera cuenta de cómo se iba convirtiendo poco a poco en una versión de sí misma aceptable para él. Una versión más suave, más tranquila, menos segura de sí misma. ¿En qué estás pensando?, preguntó Cordelia, observando a su hermana. En cómo dejé que ocurriera, respondió Theodora en voz baja. En cómo no me di cuenta de todas esas banderas rojas. No te culpes. Cordelia puso una mano en el hombro de su hermana. La gente como Ambrose son maestros de la manipulación. No muestran su verdadero rostro de inmediato. Theodora asintió, recordando cómo había cambiado poco a poco el comportamiento de Ambrose. Al principio de la relación, él había admirado su ambición y su trabajo. Me gustan las mujeres que saben lo que quieren, le había dicho. Pero con el tiempo, su apoyo se convirtió en control. ¿De verdad tienes que trabajar hasta tan tarde? Este nuevo proyecto parece demasiado arriesgado. Quizá deberías centrarte en algo menos estresante. Tras vender la startup, Ambrose insistió en que se tomara un descanso en su carrera. Te mereces un descanso, cariño, y necesitamos tiempo para planificar nuestras vidas futuras. Theodora aceptó, pensando que solo serían un par de meses, pero los meses se alargaron hasta convertirse en un año, y sus intentos de iniciar un nuevo proyecto se toparon con una sutil resistencia. ¿Estás segura de que quieres volver a sumirte en este caos? Acabamos de empezar a disfrutar de la vida. ¿Sabes?, dijo Theodora mientras recogía sus cosas. Empecé un nuevo proyecto hace 6 meses. Una plataforma para desarrolladores de juegos independientes. No se lo dije a nadie, ni siquiera a ti. Trabajaba en secreto cuando Ambrose estaba en Iquillizo. ¿En serio? Cordelia parecía sorprendida. ¿Por qué lo ocultaste? Porque sabía que él no lo aprobaría, sonrió Theodora con amargura. Sabía inconscientemente que intentaba evitar que retomara mi carrera. Así que en lugar de afrontarlo, empecé a llevar una doble vida, programando por las noches, reuniéndome con posibles socios con el pretexto de almorzar con amigas. Como en una película de espías, intentó bromear Cordelia, pero sus ojos seguían serios. Theo, no es culpa tuya. La gente como Ambrose te hace sentir que ser tú mismo está mal. Theodora asintió, mirando su vestido de novia. Otro compromiso. Había soñado con un vestido de seda sencillo y sin adornos, pero acabó luciendo una exuberante creación de encaje con una larga cola y un escote que la hacía parecer una princesa de un dibujo animado de Disney. Mi novia debe ser la más hermosa. No escatimes en eso, tío. Renuncié a tantas cosas por él, susurró. Mis amigos en Seattle, mi estilo, mi ambición, incluso mis opiniones. Theodora recordó que hacía un año habían estado en una cena con los socios de Ambrose. La conversación había versado sobre la nueva ley de protección de datos, y ella había expresado una opinión contraria a la de los demás. Tras la cena, Ambrose se mostró frío. Me has avergonzado, Theo. Esta gente podría afectar a mi carrera. La próxima vez, por favor, guárdate tus opiniones progresistas. Desde entonces había aprendido a guardar silencio en ese tipo de cenas, sonriendo y asintiendo aunque por dentro todo bullera de desacuerdo. Es hora de irse, dijo Theodora cerrando el bolso. Quiero hablar con el organizador y con el cura, disculparme por la situación. No fue culpa tuya, objetó Cordelia. Lo sé, pero aún así me siento responsable.
replicó Theodora. Desde luego, Ambrose no se disculparía. Salieron de la habitación y se dirigieron al despacho de la organizadora de bodas. La señora Brooks, una elegante mujer de unos 50 años, estaba sentada en su escritorio hablando por teléfono. Cuando vio a Theodora, puso fin rápidamente a la conversación. «Señorita Winslow», dijo con calma profesional, aunque sus ojos mostraban curiosidad. «He oído que hemos tenido algunos imprevistos. Se podría decir que sí». Theodora se sentó frente a ella. «No habrá boda, señora Brooks, ni hoy ni nunca». La organizadora asintió, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Debía de haber visto muchas bodas canceladas y dramas personales en su carrera. «Comprendo. ¿Qué desea hacer con respecto a las disposiciones de la organizadora? Los depósitos para la mayoría de los servicios no son reembolsables, como sabe». «Yo correré con todos los gastos», dijo Theodora con firmeza. «Si hay gastos adicionales o penalizaciones por cancelación, envíeme la factura a mí, no al señor Radley». Notó la sorpresa en el rostro de la señora Brooks. Ambrose solía hacer este tipo de declaraciones, ya que siempre recalcaba que la parte financiera de su relación era asunto suyo. Otra forma de control. «Por supuesto, señorita Winslow. Prepararé el papeleo. Y por favor, asegúrese de que las flores y la comida no se desperdicien», añadió Theodora. «Dónelos al Hospital St. Mary o al orfanato de Oak Street». La señora Brooks sonrió sinceramente por primera vez. «Es muy noble por tu parte. Lo organizaré todo». Cuando terminaron las formalidades, Theodora y Cordelia salieron de la capilla. El aire del atardecer era fresco y fresco, un marcado contraste con el ambiente cargado del interior. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Cordelia. «Sus padres nos esperan para llevarnos a casa». Theodora hizo una pausa, mirando al cielo donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. «No quiero volver a casa de Ambrose», dijo. «Pero necesito sacar algunas cosas de allí. Mi portátil, mis papeles». «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», se ofreció Cordelia. «O con tus padres, estarán encantados». Theodora sonrió agradecida. Su familia siempre había sido su roca, incluso cuando se había alejado de ellos por insistencia de Ambrose. «Tus padres te sobreprotegen, Theo. Nunca serás verdaderamente independiente si siempre estás pendiente de sus opiniones». ¿Cómo podía no darse cuenta de que la estaba apartando sistemáticamente de toda fuente de apoyo, creando una situación en la que dependía únicamente de él? «Aceptaré tu oferta, pero solo por un par de días», respondió Theodora. «Después buscaré mi propia casa. Necesito volver a ser yo misma, y para eso hace falta espacio». Llegaron al aparcamiento, donde les esperaba el coche de sus padres. Eleanor, la madre de Theodora, saltó del coche en cuanto vio a sus hijas y corrió a abrazar a Theodora. «Mi querida niña», susurró con lágrimas en los ojos. Estaba tan preocupada. «No pasa nada, mamá», le devolvió el abrazo sintiendo cómo una oleada de amor y apoyo se llevaba los restos de su gélido estupor. «O mejor dicho, todo va a ir bien». El padre de Theodora, Marcus, se acercó a ellas y puso la mano en el hombro de su hija, un silencioso gesto de apoyo más elocuente que cualquier palabra. «Vamos a casa», dijo simplemente. Theodora asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de pena ni de resentimiento, sino de la constatación de que la familia siempre estaba a su lado, aunque ella no lo viera. De camino al coche, se fijó en una figura solitaria en la entrada de la capilla, un hombre alto que fumaba nerviosamente y miraba en su dirección. Harrison Phelps, el mejor amigo y padrino de Ambrose. Sus miradas se cruzaron y Harrison levantó la mano en un tímido saludo. Theodora vaciló y se acercó a él, dejando a su familia junto al coche. «Hola, Harrison», dijo en voz baja. «Theo, yo…» Parecía confuso. «Siento lo ocurrido». «¿Lo sientes?» Ella lo miró detenidamente. «¿Sabías lo de Soisite?»
Harrison apartó la mirada. La respuesta era obvia. Intenté darte una pista, dijo en voz baja. ¿Recuerdas aquella fiesta en casa de James cuando dije que algunos hombres no estaban hechos para la monogamia? Me refería a él. Theodora recordó aquella noche de hacía 2 meses. Harrison estaba borracho y empezó a filosofar sobre la naturaleza de la fidelidad. En aquel momento, ella pensó que hablaba de su reciente divorcio. Ahora se daba cuenta de que era un intento de advertirla. Podrías haber sido más directo, dijo sin acusación en la voz. Es mi amigo, Theo. Harrison parecía avergonzado. Esperaba que cambiara por ti. La gente no cambia por los demás, Harrison. Sonrió Theodora con tristeza. Solo cambian por sí mismas, si es que cambian. Harrison asintió, dando una calada a su cigarrillo. ¿Qué vas a hacer ahora? Volver a empezar, dijo ella con sencillez. Volver a mi trabajo, a mis proyectos, volver a mí mismo. Intentará recuperarte, advirtió Harrison. Ambrose no está acostumbrado a perder. Lo sé, Theodora enderezó la espalda. Pero esta vez no cederé. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche donde la esperaba su familia. A cada paso, sentía que recuperaba la confianza en sí misma, la misma confianza que Ambrose se había esforzado tanto en minar durante todos estos años. Al entrar en el coche, Theodora se sorprendió al sonreír. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente libre, no solo del coche, no solo de Ambrosio, sino de sus propias ilusiones y autoengaños. Mientras el coche se alejaba de la capilla, Theodora miró por la ventanilla la ciudad que pasaba. El crepúsculo se espesaba, convirtiendo las calles familiares en misteriosos túneles que conducían a lo desconocido. Aún no sabía a dónde la llevaría su nuevo camino. Pero una cosa era segura, ya no se perdería para cumplir las expectativas de los demás. ¿En qué estás pensando?, preguntó Cordelia, notando la mirada pensativa de su hermana. En que a veces hay que estar encerrada para ser verdaderamente libre, respondió Theodora, con la tranquila confianza de alguien que por fin había encontrado el camino a casa. La casa de Ambrose Radley, situada en un lujoso barrio de Chicago, siempre le había parecido a Theodora demasiado grande y fría. 3 plantas de cristal y hormigón, líneas perfectas, diseño minimalista. Se llama arquitectura moderna, Theo, le decía a Ambrose cuando ella le sugería tímidamente añadir más color o ambiente acogedor. En los 2 años que llevaban juntos en esta casa, nunca había podido llamarla suya. La mañana siguiente a la boda fallida, Theodora estaba en la entrada de la casa con las llaves en la mano. Había llegado temprano, a las 7 de la mañana, con la esperanza de que Ambrosio aún durmiera o, más probablemente, hubiera pasado la noche en otra parte, lamiéndose las heridas de su ego herido. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó Cordelia, sentándose al volante del coche aparcado. Podría ir contigo. No, sacudió Theodora con la cabeza. Es algo que tengo que hacer sola. Llegaré en 1 hora, 2 como mucho. Recoge lo imprescindible. Metió la llave en la cerradura y abrió la puerta, intentando moverse en silencio. Había silencio en la casa, solo roto por el tic-tac del enorme reloj de pared del salón, otra adquisición de Ambrose que a Theodora le pareció ridícula. Es una antigüedad, querida, una inversión, no solo un reloj. Theodora subió las escaleras hasta el primer piso, donde estaba su despacho. Ambrose había insistido en que tuviera un espacio separado para trabajar, pero lo había arreglado a su gusto: paredes blancas y estériles, un escritorio minimalista de cristal y metal, una incómoda silla de diseño. Pienso mejor en un entorno así, afirmaba, aunque él mismo prefería trabajar en un acogedor sillón de cuero en el despacho de su casa. Theodora recogió rápidamente sus cosas: el portátil, los discos duros externos con las copias de seguridad de los proyectos, unos cuantos blocs con notas. Casi había terminado cuando oyó abrirse la puerta principal. «¿Theo?»,
La voz de Ambrose resonó en la casa vacía. «Sé que estás aquí. Tu hermana te espera fuera». Theodora respiró hondo, preparándose para la confrontación que esperaba evitar. Bajó las escaleras con la bolsa en la mano. Ambrose estaba de pie en el salón, con aspecto de haber estado despierto toda la noche, ropa arrugada, ojos enrojecidos, barba incipiente en su rostro habitualmente afeitado. «He venido a recoger mis cosas», dijo Theodora con calma. «Theo, tenemos que hablar». Dio un paso hacia ella. «Lo que pasó ayer fue un malentendido». «¿Un malentendido?» Theodora enarcó una ceja. «Tu señora me encerró en el coche 1 hora antes de nuestra boda. ¿Dónde está el malentendido?» «Soisite no es el mismo». Ambrose se frotó la cara con la mano. «Ya le he explicado la situación. Antes estábamos juntos, pero rompí con ella por ti. Ella no pudo soportarlo». «Deja de mentir, Ambrose», dijo Theodora con cansancio. «He hablado con Harrison, y no es el único que sabe la verdad». Ambrose se quedó helado con el rostro ensombrecido. «Harrison siempre fue demasiado hablador», murmuró. «¿Qué te ha contado?» «Basta». Theodora se dirigió a la puerta. «Recogeré el resto de mis cosas más tarde cuando estés fuera de casa». «Espera», le cerró el paso Ambrosio. «No puedes irte así como así. Llevamos 3 años juntos. Planeamos un futuro». «Tú lo planeaste», le corrigió Theodora. «Yo solo seguía tu plan como una marioneta obediente». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba. A través de las grandes ventanas panorámicas, Theodora vio un Bentley negro que se detenía detrás del coche de Cordelia. «Justo lo que necesitaba», murmuró a Ambrose poniéndose pálido. La puerta del Bentley se abrió y salió Soisite Malvari, tan elegante como ayer, pero ahora con un traje negro como para un funeral. «Parece que tu Bee ha venido a darte el pésame», dijo Theodora con sarcasmo. «Theo, por favor». La voz de Ambrosio se volvió suplicante. «Hablemos en privado. No quiero montar una escena». «Claro que no». Theodora se sintió superior por primera vez en su relación. «Las escenas arruinan tu imagen perfecta. Pero ¿sabes una cosa? No me importa tu imagen». Caminó decidida hacia la puerta principal y la abrió justo cuando Soisite subía los escalones. Sus miradas se encontraron, hielo contra fuego. «Buenos días», dijo Theodora secamente. «Qué visita tan inesperada». Soisite parecía sorprendido de verla. «No esperaba encontrarte aquí». Desvió la mirada hacia Ambrose, que estaba detrás de ella. «Creía que eras más listo». «Oh, no me quedo aquí», sonrió Theodora sin una sombra de alegría. «Solo recojo mis cosas. Son todas tuyas, si aún las quieres». «Soisite, vete», dijo Ambrose bruscamente acercándose. «Ya has hecho bastante». «¿Lo he hecho?» Soisite se arregló el pelo con elegancia. «Creo que os he hecho un favor a los dos. Sobre todo a ti, Theodora. Créeme, no habría sido feliz con él». Theodora miró a la mujer con atención, intentando discernir sus motivos. No había regodeo en los ojos de Soisite, más bien, ¿cansancio? ¿Decepción? «¿Por qué lo hiciste en primer lugar?», preguntó Theodora. «Si sabías que era así, ¿por qué contactaste con él?» «Ambrose y yo nos conocemos desde hace 6 años», respondió Soisite, ignorando la mirada de advertencia del hombre. «Nos conocimos en la escuela de negocios. Yo era joven e ingenuo y él era, bueno, igual que ahora, encantador, ambicioso, despiadado». «Soisite, ya basta», siseó Ambrose. «No, sigue, por favor». Theodora cruzó los brazos sobre el pecho. «Tengo muchas ganas de oír la historia». Para entonces, Cordelia, preocupada por el aspecto de Soisite, había bajado del coche y subido los escalones, de pie junto a su hermana, apoyándola en silencio. «Estábamos prometidos», continuó Soisite con la voz ligeramente temblorosa. «Yo pertenecía a una familia adinerada, con buenos contactos, la pareja perfecta para un joven y ambicioso financiero. Pero entonces llegó Clarice». «¿Clarice?». Theodora frunció el ceño incomprensiblemente.
Su anterior prometida, explicó Zoisite con una risita amarga. Yo fui la segunda, tú fuiste la tercera. Teodora sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se volvió hacia Ambrose, que estaba pálido y con cara de piedra. ¿Era verdad? ¿Había otra novia? Todo eso pertenece al pasado, respondió bruscamente. Zoisite exagera. Clarissa y yo acabamos de salir. 2 años, aclaró Zoisite. Y el anillo en su dedo solía significar compromiso. Cordelia puso la mano en el hombro de su hermana para apoyarse. ¿Qué le ha pasado a Clarissa?, preguntó Theodora en voz baja. Lo mismo que debería haberte pasado a ti, respondió Zoisite. Ambrose utilizó sus conexiones en la industria farmacéutica, consiguió los contactos que necesitaba y luego encontró a una parte más favorable. Yo. Conseguí su entrada en los círculos de la banca privada gracias a mi padre. 6 meses después, Theodora estaba sentada en la terraza de su nuevo piso de Seattle, contemplando la puesta de sol sobre la bahía de Puget. La cálida brisa primaveral jugaba con los mechones de su pelo, que ahora llevaba más corto, un corte práctico hasta los hombros, sin rizos ni peinados en los que insistía Ambrose. El pelo largo te hace parecer más femenina, Theo. Dio un sorbo a su café en una taza de cerámica agrietada que le había regalado el personal en su primer día de trabajo. La taza no habría encajado en el perfecto interior minimalista de la casa de Ambrose, pero aquí, en su acogedor piso con muebles desparejados y detalles brillantes, el sencillo utensilio se sentía como en casa, al igual que la propia Theodora. Volver a Seattle fue la decisión más difícil y la mejor que había tomado nunca. Difícil porque tenía que admitir que 3 años de su vida no habían ido por donde ella había planeado. Acertada, porque aquí, entre las colinas y la lluvia, entre viejos amigos y calles familiares, se sentía ella misma por primera vez en mucho tiempo. Las primeras semanas tras su separación de Ambrose habían pasado como un borrón. Theodora se quedó con Cordelia, casi sin salir de la habitación de invitados, intentando comprender lo que había ocurrido. Vergüenza, rabia, frustración. Las emociones la invadían en oleadas, a veces una por una, a veces todas a la vez, dejándola devastada y confusa. ¿Cómo pude pasar por alto todas estas señales? Esa pregunta la atormentaba las noches en vela. Las señales estaban por todas partes si sabías dónde mirar. Comportamiento controlador, manipulación sutil, aislamiento de amigos y familiares, desprecio por su carrera y sus intereses. Tras una noche especialmente difícil, en la que lloró hasta el amanecer repasando fotos de su vida en común, Theodora decidió acudir a un terapeuta. Se lo recomendó una amiga de Cordelia que había pasado por una relación tóxica. La doctora Lillian Cage, una mujer de pelo corto y canoso y mirada perspicaz, la llamó enseguida. Lo que describes, Theodora, es el clásico comportamiento de maltrato emocional, dijo durante la primera sesión. El control, el aislamiento, la desvalorización de tus logros y deseos son formas de maltrato psicológico. Theodora recuerda haberse estremecido al oír la palabra violencia. En su mente, la violencia siempre había sido física, bofetadas, empujones, gritos. Pero ¿maltrato emocional? Muchas víctimas de maltrato emocional no se dan cuenta, continuó el Dr. Cage como si leyera su mente. Sobre todo si el agresor es inteligente y carismático, como tu ex prometido. Disfrazan el control de cariño, la crítica de preocupación genuina. Y poco a poco van desdibujando tus límites hasta que empiezas a dudar de ti misma y de tu juicio. Durante los meses siguientes, Theodora trabajó con el Dr. Cage, desentrañando la maraña de mentiras y manipulación que envolvía su relación con Ambrose. Empezó a ver patrones, a reconocer tácticas, y con cada nuevo descubrimiento se hacía más fuerte. Paralelamente a la terapia, Theodora se sumergió en su nuevo proyecto.
la plataforma para desarrolladores de juegos independientes que había puesto en marcha a escondidas de Ambrose, era ahora su principal objetivo. Alquiló una pequeña oficina en el distrito tecnológico de Seattle y reunió a un equipo pequeño pero entregado. El dinero que Richard Radley le había dado estaba intacto en una cuenta separada. Theodora decidió que solo lo utilizaría como último recurso si Ambrose realmente intentaba sabotear su negocio, pero hasta el momento eso no había ocurrido. Desde su último encuentro en casa de Ambrose, este no se había puesto en contacto directo con ella ni una sola vez. Tal vez su padre sí había influido en la situación, o tal vez el orgullo le impedía admitir la derrota. En cualquier caso, Theodora agradeció la falta de contacto. Su único recuerdo era un correo electrónico del abogado de Ambrose con los papeles de la división de bienes, que ella había firmado sin más discusión. No necesitaba los regalos ni las cosas que él le había comprado. Quería empezar de cero. Cuando llamaron a la puerta, Theodora volvió al presente. Sonrió al ver a Alice Nguyen, la programadora jefe de su equipo y la primera persona que había contratado en Seattle, en el umbral de su terraza. «Siento interrumpir tus profundos pensamientos», dijo Alice con una sonrisa, «pero tenemos un problema con la nueva actualización. El algoritmo de asignación de recursos se comporta de forma extraña en los proyectos grandes». Theodora asintió y dejó la taza sobre la mesa. «Vamos a ver», siguió a Alice hasta el salón, donde unas líneas de código parpadeaban en una gran pantalla de televisión conectada a un ordenador portátil. Una vez, de vuelta en Chicago, Ambrose había comentado con sarcasmo su costumbre de trabajar de manera informal. «Las empresas serias no resuelven los problemas en el salón, tío». Ahora Theodora sabía que no era cierto. Las empresas serias resuelven los problemas donde mejor funcionan. En su caso, era una cómoda sala de estar con ventanas panorámicas con vistas a la bahía. Ella y Alice se sumergieron en el código, discutiendo posibles soluciones al problema. El tiempo pasó volando, y cuando por fin encontraron el fallo, ya había anochecido fuera de la ventana. «Alice, eres un genio», dijo Theodora mirando el código corregido. «Habría estado buscando el fallo un par de horas más». «Bueno, me contrataste por mi genialidad», sonrió Alice. «Para ser sincera, tuve suerte. Cometí un error similar en un proyecto anterior». Theodora se recostó en el sofá, satisfecha por haber resuelto el problema. Su plataforma, llamada Nexus, estaba a punto de lanzarse oficialmente. Las pruebas beta habían arrojado resultados alentadores y varios inversores ya habían manifestado su interés. «¿Crees que estamos preparados para la presentación de la semana que viene?», preguntó Theodora, recordando la próxima conferencia tecnológica en la que iban a presentar el Nexus al público. Alice negó con la cabeza, pensativa. «Técnicamente, sí, pero nos vendría bien otro probador. Jason y yo no tenemos tiempo para probar todos los casos de uso». «Tienes razón», asintió Theodora. «Mañana hablaré con Marcus sobre el presupuesto». Marcus Hendricks, antiguo compañero de Theodora en su primera startup, aceptó ser el director financiero de Nexus. Su escrupulosidad con los presupuestos a veces molestaba a Theodora, pero apreciaba su cautela. Sobre todo ahora, cuando los errores podían costarle el futuro a la joven empresa. Cuando Alice se marchó, Theodora volvió a la terraza. La Seattle nocturna se extendía ante ella, centelleando con las luces de los rascacielos y los reflejos en el agua oscura de la bahía. Recordó que había abandonado la ciudad hacía 3 años, llena de esperanza y de planes para una nueva vida con Ambrose. Entonces pensaba que el amor requería sacrificio. Ahora se daba cuenta de que el verdadero amor no consistía en sacrificarse, sino en crecer. La oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí misma, no de ajustarse a las expectativas de otra persona. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Cordelia. «¿Qué pasa, hermanita? ¿Recuerdas lo del próximo fin de semana?». Theodora sonrió.
El próximo fin de semana, sus padres celebraban su 40º aniversario de boda y toda la familia se reuniría en la casa de sus padres en los suburbios de Chicago. Theodora estaba un poco nerviosa por volver a la ciudad donde había pasado los últimos 3 años con Ambrose, pero no podía perderse un acontecimiento familiar tan importante. Me acuerdo, por supuesto. Ya he comprado las entradas. Estoy deseando veros a todos, respondió, sintiendo calor al pensar en la familia. El vínculo con sus parientes, que Ambrose se había esforzado tanto en debilitar, volvía a ser fuerte. Llamadas semanales a sus padres, videochats con Cordelia, visitas cuando el tiempo lo permitía. Theodora estaba recuperando lo que casi había perdido. Volvió al salón y abrió el cajón del escritorio donde guardaba cosas especiales. Entre ellas había una fotografía tomada un mes antes de conocer a Ambrose. En ella aparecía Theodora de pie en el escenario de un congreso de tecnología, recibiendo un premio por su innovador enfoque de los datos médicos. Sus ojos brillaban de orgullo y confianza. Recordaba aquella sensación, como si el mundo entero se abriera ante ella. Junto a la foto había una carta de Soisite Malvari, recibida un mes después de la boda fallida. Theodora aún recordaba de memoria su contenido. Theodora, no pido perdón por mis acciones el día de tu boda, pero espero que te des cuenta de que no lo hice por despecho. Pasé por lo mismo que tú, enamorarme de una imagen, no de una persona. Ambrose es un maestro en crear versiones de sí mismo que otros quieren. Para mí, era un rebelde apasionado que despreciaba las reglas. Para ti, un apoyo fiable y un compañero cariñoso. Ninguna de estas imágenes era real. El verdadero Ambrose ve a las personas como herramientas para lograr sus objetivos. Espero que ya hayas empezado un nuevo capítulo en tu vida. Atentamente, Soisite. Theodora no respondió a la carta, pero la agradeció. Las palabras de Soisite ayudaron a confirmar sus propias corazonadas y conclusiones a las que había llegado en la terapia. Tras guardar la fotografía y la carta en el cajón, Theodora volvió al ordenador. La semana siguiente prometía ser ajetreada. Preparación de la conferencia, pruebas finales de la plataforma, reuniones con posibles inversores. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva y entusiasmada. El Dr. Cage había dicho algo durante la última sesión que resonó profundamente en Theodora. Salir de una relación abusiva no es el final, es un principio, el comienzo de una relación con uno mismo. Y ahora, mientras ordenaba los correos electrónicos y planificaba el día de mañana, Theodora sabía que esa relación consigo misma era cada día más fuerte y saludable. Por la mañana, mientras se preparaba para la jornada laboral, Theodora se colocó frente al espejo y se hizo una sencilla trenza. Su reflejo le sonreía, no la cara perfectamente pintada de la muñeca en la que se estaba convirtiendo poco a poco junto a Ambrose, sino el rostro vivo y expresivo de una mujer que sabía lo que valía. Recordó el comentario de Alice cuando se conocieron en la entrevista. «Sabes, tienes los ojos de alguien que ha pasado por el fuego y ha sobrevivido. Me gusta ese tipo de persona». En aquel momento, Theodora no entendía de qué hablaba Alice. Ahora sí. La oficina de Nexus estaba en un almacén reconvertido del distrito de Fremont, no el lugar más prestigioso de Seattle, pero sin duda el más creativo. Los techos altos, las paredes de ladrillo y los grandes ventanales creaban una atmósfera de creatividad y libertad que a Theodora le encantaba. Nada de paredes blancas estériles ni muebles minimalistas de cristal y cromo. Aquí cada rincón respiraba individualidad y vida. Cuando Theodora entró en la oficina, el equipo ya estaba trabajando. Jason Clark, su principal diseñador de interfaces, discutía con Alice sobre la disposición de los elementos en la página de inicio de la plataforma. Marcus estaba sentado en un rincón, inmerso en tablas y gráficos. Rose, su única becaria, acababa de traerles café de una cafetería cercana. «Buenos días a todos», saluda Theodora, sintiendo una oleada de calor.
Aquella gente se había convertido en su nueva familia, pequeña, un poco alocada, pero muy unida. El día transcurrió con el ajetreo habitual: corregir errores, probar nuevas funciones y preparar una presentación para la conferencia. Por la tarde, Teodora reunió al equipo en su improvisada sala de reuniones, un rincón de la oficina con sillas cómodas y una gran pizarra. Así que estamos a 5 días de la conferencia, dijo, mirando las caras cansadas pero entusiastas de sus colegas. Estamos casi listos, pero aún quedan algunas cosas por ultimar. Discutieron el plan de acción, repartiéndose las tareas. Cuando termina la reunión, Marcus se queda. Theo, tengo noticias, dijo mientras los demás se iban a sus asientos. He recibido una propuesta preliminar de Verizon Capital. Están interesados en invertir. Teodora enarcó las cejas, sorprendida. Verizon Capital era una de las empresas de capital riesgo más prestigiosas de la costa oeste. Es una gran noticia, Marcus. ¿Cuáles son las condiciones? De momento son preliminares, pero parecen prometedoras. Le entregó una carpeta con documentos. Quieren reunirse después de la conferencia si nuestra presentación tiene éxito. Teodora hojeó los documentos, sintiendo una creciente excitación. Con semejante inversión, podrían ampliar el equipo, mejorar la infraestructura, acelerar el desarrollo de nuevas funciones. Esto es increíble, miró a Marcus. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Más que probable, respondió él con confianza. Nuestra plataforma es única. Nadie más ofrece un enfoque tan completo para los desarrolladores independientes, y tu reputación en el sector sigue siendo sólida, a pesar del parón. Teodora asintió, recordando su primera startup y la reputación que se había ganado antes de conocer a Ambrose. Por aquel entonces, se la conocía como una líder innovadora e intransigente, dispuesta a asumir riesgos para lograr un gran avance. Esa parte de su personalidad, enterrada bajo capas de dudas y manipulaciones de Ambrose, revivía ahora. Gracias, Marcus, dijo sinceramente, no solo por eso, sino por creer en mí cuando aparecí en Seattle con una idea loca y sin equipo. Marcus sonrió. Siempre supe que volverías. No eres de los que permanecen en la sombra mucho tiempo. Cuando terminó la jornada laboral, Teodora no se fue a casa enseguida. Caminó hasta un parque cercano, disfrutando de la brillante puesta de sol rosa sobre la ciudad. Seattle en mayo era preciosa. Árboles en flor, aire fresco, una sensación de renacimiento tras un largo invierno. Se sentó en un banco junto a un pequeño estanque y sacó el cuaderno que siempre llevaba consigo. En él anotaba no solo ideas de trabajo, sino también pensamientos que surgían durante las sesiones de terapia. El Dr. Cage le había recomendado este método para seguir sus progresos y ser consciente de sus emociones. En una página en blanco, Teodora escribió: 6 meses de libertad. Libertad. Esa era la palabra que mejor describía su estado actual. Libertad para tomar sus propias decisiones, para seguir sus propios intereses, para vestirse y tener el aspecto que quisiera. Libertad para trabajar en algo que realmente le apasionaba sin miedo a las críticas ni al escrutinio. Bajo el título, empezó a escribir una lista. Lo que he ganado en estos 6 meses. En primer lugar, he recuperado mi voz, literal y figuradamente. Segundo, recuperé las relaciones con la familia y los amigos. Tercero, he creado una nueva empresa con un equipo increíble. Cuarto, aprendí a reconocer la manipulación. Quinto, empecé a confiar en mi intuición. Sexto, dejé de disculparme por ser quien soy. Teodora miró la lista y sonrió. Para 6 meses era bastante. Por supuesto, no todo fue perfecto. Había días en los que se despertaba con una pesadez en el pecho, en los que las dudas se colaban como una niebla, en los que se sorprendía a sí misma pensando cosas como ¿qué diría Ambrosio? Pero esos días eran cada vez menos.
Pasó la página y escribió: Planes de futuro. Era una nueva práctica que el Dr. Cage había sugerido en la última sesión. No limitarse a dejar atrás el pasado, sino construir activamente el futuro, había dicho. Theodora se quedó un rato mirando la hoja en blanco y luego empezó a escribir. Primero, lanzar con éxito el Nexus y ayudar a los desarrolladores independientes a hacer realidad sus ideas. Segundo, encontrar un lugar donde vivir permanentemente, un piso con vistas a la bahía. Tercero, viajar. Japón, Nueva Zelanda, Islandia. Cuarto, volver a tocar el piano. Quinto, pasar más tiempo con los amigos y la familia. Sexto, estar abierto a nuevas relaciones, pero tomarse su tiempo. El último punto le hizo reflexionar. La doctora Cage dice que después de una relación abusiva, es importante darse tiempo para curarse antes de lanzarse a nuevas relaciones románticas. Existe el riesgo de reproducir viejos patrones si no te das cuenta del todo, advirtió. Theodora aún no se sentía preparada para una relación seria, pero admite que a veces echa de menos la intimidad, la posibilidad de compartir sus pensamientos y sentimientos con alguien a un nivel más profundo que con amigos o compañeros. ¿Había alguien en su vida que despertara un interés romántico? Tal vez Daniel, el dueño de la pequeña cafetería situada frente a su oficina, con su sonrisa genuina y su tranquila confianza, hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Pero Theodora decidió no precipitarse. Si estaban destinados a conocerse mejor, ocurriría de forma natural. Cerró el cuaderno, se levantó del banco y se dirigió a casa, tranquila y agradecida, por la oportunidad de volver a empezar, por las personas que la habían apoyado en los momentos difíciles, por la fuerza que había descubierto en sí misma. Mañana le esperaba un nuevo día lleno de retos y oportunidades, una conferencia, inversores potenciales, una empresa en crecimiento. Todo requería energía y concentración. Pero en ese momento, caminando por las tranquilas calles de Seattle al atardecer, Theodora sintió que por fin estaba exactamente donde debía estar, en su lugar, en su vida, en armonía consigo misma. El coche cerrado, que había sido el catalizador de su liberación de una trampa mucho más peligrosa, una relación tóxica, parecía ahora un sueño lejano, una experiencia extraña, dolorosa pero necesaria en el camino hacia su verdadero yo. Y por primera vez en mucho tiempo, Theodora Winslow era verdaderamente libre.